Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta velada de hoy, 8 de la noche. Para nosotros nuevamente es un privilegio contar con Fran de Varona. Para nosotros, créame, no solamente es un privilegio, es un gozo total, pues con la información que nos trae son de primera línea y especialmente el motivo de este contacto con él es la proximidad que hay para festejar o para honrar el Día de la Bahía de Cochino. ¿Qué de más persona más importante y tan actor importante que estuvo su participación, siendo una de las personas más jóvenes que hubieron en ese día? Así que para mí es un privilegio de poder contar con Frank y poder aportar esta homenaje a lo que sucedió. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tenerme una vez más en tu programa. El 17 de abril se cumplió el 65 aniversario de la invasión de la Brigada de Asalto 2506 por Bahía de Cochino. Y precisamente ese día fui con mi esposa Aide, con mi hija Irene, a la brigada que acaba de inaugurar un museo, probablemente el más moderno que existe en Miami, a un costo de millones de dólares, con donaciones que hemos tenido de cubanos ricos, del Estado, de la ciudad, de muchísima gente que ha donado dinero para este museo. Y siempre he dicho que si John F. Kennedy y el secretario de Estado Dean Ross hubieran aceptado el plan de Trinidad que fue programado por la CIA, por los altos mandos del Pentágono, y el propio Pentágono dijo que ese plan de Trinidad tenía grandes posibilidades de triunfo. Sin embargo, algo que siempre me ha molestado fue una conversación que tuvo el presidente con Alan Dulles, el jefe de la CIA, que por supuesto era un globalista del orden mundial y era una persona bastante mala. Y esa reunión en la Casa Blanca fue de marzo 11 de 1961 y el presidente se reunió con varios miembros de la administración y entre ellos el de la CIA, Alan Dulles, y ahí se discutió qué hacer con los brigadistas si Kennedy cancelaba la invasión. Esto es marzo 11, fíjate. Y Dulles se refirió a ese problema como un disposal problem, un problema de basura que había que botar. Eso tanto me ha molestado toda la vida. Dolas dijo lo siguiente, te lo voy a leer exactamente lo que dijo, la contesta que le dio Kennedy, y después hablamos por qué perdió la brigada. Dolas le dijo al presidente, si tenemos que sacar a esos hombres de Guatemala, tenemos que traerlos a los Estados Unidos y nosotros no podemos permitir tenerlos transitando por el país diciéndole a todo el mundo lo que ellos habían estado haciendo. ¿Qué podríamos hacer esto si los enviamos a Cuba? Si traerlo a Estados Unidos queda descartado, desmovilizarlo en aquel sitio que era Guatemala, donde estamos, la base track, sería aún con mayores dificultades. Los cubanos están determinados a regresar a su patria y puede que se resistan por fuerza a nuestros esfuerzos de quitarle sus armas y equipos. Aún más, si pudiéramos desbandar con éxito a la brigada, sus miembros se dispersarían desencantados y resentidos por toda Claro, Latinoamérica. claro. Ellos dirían dónde han estado, qué estaban haciendo y por lo tanto pondría al descubierto la operación de la CIA y dirían como los Estados Unidos había preparado una expedición contra Castro y se había acobardado. Esto solo resultaría en desacreditar a Washington, descorazonar a todos los oponentes de Latinoamérica de Castro y alentaría a los fidelistas en sus ataques al régimen democrático. La desmovilización produciría revoluciones procratistas en todo el Caribe, lo cual fue una gran mentira lo que estaba diciendo. Claro. Por esas razones, en lugar de desbandar a los cubanos, debemos encontrar medios para ponerlos en Cuba a su propio riesgo. Entonces, el presidente Kennedy dijo fríamente lo siguiente: tenemos que salir de estos hombres. Es mejor votarlos en Cuba que en Estados Unidos. La palabra que usó en inglés, dump them, como si la brigada fuera Basura. basura, que había que deshacerse de ella votándola. Pero ¿dónde nos votaban? En Bahía de Cochinos, donde no había muelle, donde no había manera que los barcos nuestros pudieran desembarcar lo que traíamos. Ese comentario me ha enfurecido toda mi vida, porque comparar a los brigadistas como basura para deshacerse de nosotros, para evitar daño político al presidente Kennedy,
y tirarnos en Cuba sabiendo que íbamos a fracasar fue una gran traición. Mucho peor fue el daño político para el presidente Kennedy y su administración cuando la brigada fracasó. El daño político que le vino fue espantoso. Bueno, eso, Increíble. quiero empezar hablando de eso y ahora te quiero hablar específicamente cómo este plan original, que el Pentágono pensaba que teníamos grandes probabilidades de éxito, cómo cambió el presidente, el secretario de Estado Dean Ross, que era un globalista del nuevo orden mundial, que quería que la brigada fracasara para consolidar el gobierno comunista en Cuba. Dean Ross reportaba a David Rockefeller del nuevo orden mundial. Y David Rockefeller era amigo de Fidel Castro y quería que la brigada se destruyera para fortalecer la tiranía en Cuba de por vida. Y mira, todavía estamos todavía esperando que Cuba sea libre, ¿no? Ojalá que Trump nos ayude a hacer eso. Bueno, el plan original contemplaba la invasión por Trinidad y su puerto Casilda. Estaban aislados del resto de Cuba, estaban mucho más lejos de La Habana, de Valle de Cochino, que los aviones llegaban más rápido, Claro. los aviones castristas. Era un lugar ideal. Esta ciudad tenía 18,000 habitantes, donde muchos de ellos eran anticomunistas y se hubieran unido a la brigada. Y también Trinidad tenía muelles para atracar los barcos soletos nuestros, tipo libre de la Segunda Guerra Mundial, que eran de un cubano que se llamaba García, y eran barcos viejos, oxidados, que Mm, jamás se debió haber usado esos barcos para una invasión, si querías triunfar, claro, obviamente. claro. Entonces, Trinidad tenía hospitales, tenía un aeropuerto para los B-26 de la brigada, que la CIA pidió 22, dieron nada más que 17, y después suspendieron. Bueno, Ni uno. te lo digo después lo que pasó con esos aviones. El plan de Trinidad, implementado correctamente, consistía en la captura de una cabeza de playa con el apoyo aéreo y la toma de la ciudad para instalar un gobierno de armas provisional que Increíble. pudiera ser reconocido por los Estados Unidos y por Latinoamérica, y apoyado militarmente también por los Estados Unidos, una vez que está un gobierno en armas y pide ayuda y es reconocido por los Estados Unidos. El gobierno en armas fue formado por el doctor Miró Cardona, quien era el presidente del Consejo Revolucionario Cubano, y quien era presidente, y bueno, antes se llamaba el Frente Democrático, ahora últimamente cambiaron el nombre a Consejo Revolucionario. Manuel Antonio de Varona, mi pariente, que fue ex primer ministro, ex presidente del Senado, ex ministro del Trabajo, una persona muy honesta toda su vida, nunca robó, a pesar de que estuvo con los auténticos que se robaron hasta los clavos en Cuba. Hasta los clavos. Pero él le decían que era bruto, porque no sabía robar, de lo que era honesto, uno de los pocos honestos, porque Prío fue un ladrón, y el hermano de Prío más ladrón todavía. Bueno, vamos a hablar de Pero lo que era Cuba en esa la época. regla nunca se interrumpe. El que es bueno es el malo de la película y el malo es el bueno. Exacto, así es. Imagínate tú, el ladrón ese es bueno. Y entonces, bueno, aparte de eso, había otros cubanos que estaban en el Consejo Revolucionario que ocuparían diferentes cargos, ¿no? Uno era Manolo Artime Buesa, Manolo Rey, uno que se llamaba Maceo, que era nieto de Antonio Maceo. En fin, había un grupo muy bueno de cubanos que temporalmente hubieran sido ministros en Cuba hasta que hubiera Sí, elecciones libres, y entonces el pueblo decidiría a quienes quieren. Y también teníamos la ayuda de las guerrillas, que había muchas guerrillas en las montañas del Escambray, que está al lado de Trinidad, y la brigada, los B-26, le tiraban armas, comida en el Escambray para mantenerlos, que peleando ahí. O sea que la brigada estuvo luchando mucho más que en Bahía de Cochino, porque ya claro. estaba apoyando, y la Marina de Guerra de la brigada llevaba armas también había 20,000 personas más o menos en lo que se llamaba el underground, que eran que estaban luchando para tumbar el comunismo en Cuba. Bueno, en fin, todo eso ocurrió y Miró Cardona había sido primer ministro y embajador de España en los 2 primeros años de la revolución en Cuba, y con el apoyo de los bombardeos B-26 de la brigada se hubiera mantenido indefinidamente en Trinidad, mientras la resistencia interna de Cuba de unas 20,000 personas, yo tenía parientes en Camagüey que estaban luchando ya en lo que llamaban el underground, Sí. se levantara contra el régimen
y las guerrillas del Escambray se unirían a la brigada para luchar juntos. La brigada traía armamento para 15,000 soldados. Los barcos nuestros eran bombas flotantes porque estaban llenos de municiones, gasolina para los aviones, aceite para los aviones. Fíjate que había unas tablas que tú caminabas arriba de los barcos y abajo habían 55 barriles de aceite para los aviones y de gasolina para los Y los aviones. contenedores esos para llevarlo. No podíamos fumar en 3 días para que no explotara lo que había ahí. Bueno, y también si fracasáramos, que es difícil hubiéramos fracasado ahí, pues tenemos la montaña del Escambray a Claro. seguir peleando como guerra de guerrilla. Bueno, el presidente Kennedy cometió un error enorme al rechazar el plan de Trinidad, considerarlo muy ruidoso y querían ocultar lo que le llaman la CIA negación plausible, pero todo el mundo sabía que íbamos a invadir a Cuba. La Nación, periódico de aquí, el New York Times, el Miami Herald, La Hora de Guatemala, habían escrito por muchísimo rato que yo lo leí en Miami, en el Ujú. Miami Herald, antes de ir a Guatemala el 1 de abril del 61, leí los planes de la invasión en el Miami Herald. Y hay un caso que viene Pierce Salinger, que es el secretario de prensa de El pre- Kennedy, y le da el periódico New York Times. En primera plana del New York Times decía, va a haber una invasión aérea, están entrenados en Guatemala, es inminente sí, liberación. ¿Y qué dijo Kennedy cuando vio el periódico? Le dijo a Pierce Salinger, Castro doesn't need spies in the United States. All he needs to do is read the New York Times. imagínate. Castro no necesita espía en Estados Unidos, todo lo que tiene que hacer es el New York Times, que lo dice todo. ¿Y por qué ahora vamos a tener tanto miedo que la gente se va a enterar? Es una estupidez enorme. Entonces el presidente, oye esto, le dio a la CIA y a Richard Bissell, que era el que estaba planeando eso de la CIA, que 3 días para elaborar un plan alterno. Y escogen la Bahía de Cochino, donde ahí era imposible ganar. Era un mal lugar, no había muelle, no había población que se uniera a la brigada, no había hospitales y lo peor, no había manera de retirarse de ahí, porque en Trinidad estaban las montañas de Escambray. Pues bueno, mira, no sé si puedes ver este mapa aquí de la Bahía de Cochino que está en mi Sí, libro. sí, sí, cómo no, cómo no. ¿Ya lo ves ahí? Ahí está, Bueno, clarito. ese era el mapa de Bahía de Cochino y entonces ahí salen el Houston, donde yo iba, aquí, hundido, el Houston. Sí, aquí yo lo Y, estoy poniendo yo. sí, y abajo sale el Río Escondido. El Río Escondido iba mi hermano Jorge. Yo tenía 17, él tenía 19 y él era observador avanzado del sexto batallón. Y ese barco explotó como una bomba atómica. Gracias a Dios, mi hermano ya había desembarcado y cuando lo atacaron los jets de Castro, T-73, los Sea Fury, la aviación que tenía Castro, que estaba supuesto a ser eliminada por completo y nunca la eliminaron por completo. Entonces, los marineros se tiraron al agua, empezaron a nadar y el barco explotó como si fuera una bomba atómica. Vaya, porque eran Bueno, bombas flotantes todo, con todo ese pertrecho que había ahí, imagínate. explotaba. Aceite, combustible, municiones. Exacto, ¿Qué eran bombas, cóctel? yo digo bombas flotantes, así Claro, yo lo claro. explico. Y el barco mío iba a desembarcar por Playa Larga. Yo estaba en el quinto batallón, que eran gente como yo acabado de llegar. Yo llegué el 1 de abril, el 13 me fui, pero yo era el mejor tirador de mi compañía, porque toda la vida tiré tiros en la finca de mi padre, en los campamentos de verano donde iba. Yo era el mejor tirador de mi compañía, era yo. Y le escribí a mi padre y a mi madre una carta. Un miliciano a 300 yardas es un miliciano muerto. Así le escribí desde Guatemala. Bueno, entonces el barco nuestro es atacado también. Primero que nada, nos habían dicho, el cielo es nuestro. No hay aviones enemigos. Todos van a ser eliminados. Y ahora te explico por qué no fueron eliminados. Es otra cosa terrible, ¿no? El primer ataque a Cuba va a ser el 15 de abril con todos los aviones de la brigada 16 de 26 y uno de esos aviones, el 17, aterrizó en el aeropuerto de Miami y ahí dijo la mentira. Nosotros nos levantamos y nos fuimos de Cuba y tiramos unas bombas. Pero ¿qué pasa? Los aviones de Cuba eran diferentes que los aviones de la brigada, totalmente diferentes. Y la prensa americana enseguida dijo, no, es una mentira, ese avión no es un avión de Cuba. Y lo peor fue no decirle a Adeline Stevenson,
nuestro embajador en las Naciones Unidas. Imagínate tú no decirle al embajador nuestro, a Adela Steven, que había estaba Raúl Roa ahí al lado de él diciendo que Sí, la invasión y qué sé yo, y él no le dice que había invasión. Y entonces él repite la mentira de la CIA y le dice, ese avión será increíble, confiscado increíble. y ningún avión más va a bombardear a Cuba. Cuando él se entera que iba a haber otro ataque el 15, otro el 16 por la mañana, 16 por la tarde y el 17 también, iban a haber 5 ataques a Cuba. El primero iba a ser con 16 aviones en todos los aeropuertos donde había aviones ¿Y qué hizo Kennedy? No, no. 16 aviones es mucho. Vamos a reducirlo a 8 aviones y a 3 aeropuertos. Bombardearon Colombia, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba. Y sí, algunos aviones fueron destruidos, pero había otros aeropuertos que tenían, se le quedó a Castro 7 o 8 aviones, entre ellos T-33, que eran unos jets, Sea Fury, que es un avión rápido de caza, y algunos B-26. Imagínate, entonces, al no poder usar ningún aeropuerto, que nuestros aviones tenían que volar desde Nicaragua hasta Bahía de Cochino y nada más que podían volar 45 minutos y tener a regresar. Y no podían tener artillería en la cola, porque tenían que tener gasolina suficiente para ir 4 horas Uf, a Cuba y 4 horas de regreso a Nicaragua. Y los aviones nuestros, bueno, muchos perdieron la vida, muchos de los pilotos. Mira, exacto. un piloto, el único piloto que queda vivo, un gran amigo mío y un gran héroe de la brigada, es el coronel Matías Faría. Es el único piloto que está vivo. Todos han muerto ya. Y Matías debe estar cerca de 90 años ya. Porque yo tenía 17 y tengo ahora yo 82 y medio, casi 83. Matías, que ya era un piloto de Cuba, de la Claro. Fuerza Aérea de Cuba, pues ya era un hombre hecho y derecho. Y gracias a Dios le ha dado vida todavía para estar en la radio. Me lleva entrevistando 30 años por lo menos en diferentes. Ese programa del coronel Matías Faría, cuando tú sales, ¿qué día es que y a la hora que sale? Bueno, sale el miércoles. Este viaje hicimos una excepción porque lo de Valle de Cochino me lo dio para el viernes. Ah, Pero bien. todos los miércoles, quiere decir mañana, yo estoy en ese programa también hablando. Mañana miércoles. Bueno, entonces, ya tú sabes, el responsable por nuestra pérdida es el presidente Kennedy. Absoluto. Y Dean Ross Ese era el que también. tenía sartén por el mango y no lo utilizó. El otro que quería que perdiéramos es Dean Ross, porque era un globalista del nuevo orden mundial que reportaba a David Rockefeller, que era amigo de Castro, y querían él y David Rockefeller que perdiéramos para consolidar de por vida la dictadura sanguinaria de Fidel Castro en Cuba. Y mira lo que ha durado todavía, ¿no? Y ahora tenemos el Todo. ejemplo, sin que nos salgamos del tema, con lo de Irán. Los de aquí, los demócratas, pululando con tal de que pierdan por llevarle la contraria al presidente, y son unos traidores. Y se repite la receta de los demócratas, donde pululan, donde salen, acaban. Son traidores a la A patria. traidores Todos los absolutos. demócratas, menos uno, el de Pensilvania, que ese apoya la invasión de Ah, Irán sí, y sí. siempre, ¿Cómo es? Federman, Federman. ese es el único que sirve. Y ahora han ido unos demócratas, oye esto, a Barcelona. España no nos permitió usar nuestras bases militares. Y yo he estado en las dos. Yo he estado en Cádiz, en la base de Cádiz que tenía, que se llama, al lado de Cádiz está Rota, que es una base enorme naval de Estados Unidos. Otra tenemos en Morón, y esa es una base aérea. Y que el comunista ese de España, que nos dijo, le dijo a Trump, no puede usar el territorio nuestro, dos bases militares, Sí. y no podemos utilizarlo. O sea que España es un país traidor, lo dirige un comunista y trabaja con los catalanes porque él no consiguió su mayoría en las elecciones, entonces hizo un tratado con los catalanes que quieren separarse de España. Es un traidor a la patria, es un ladrón que ha robado como loco. Dice que ahí en Punta Cana, en Dominicana, casi todos los edificios son de él. Por supuesto, él nos traicionó. Él nos traicionó también. España nos traicionó. En fin, Stevenson se puso bravísimo al enterarse que él había dicho ya
que los aviones iban a ser confiscados y que no iban a bombardear a Cuba. Cuando él se entera que iba a haber más bombarderos a Cuba, llama a Dean Ross a dar una queja. Dean Ross llama a Kennedy y ¿qué Sí, hacen? Suspendieron el resto de los ataques a Cuba. Hubo un ataque nada más de 8 aviones, el 15, iba a haber 16 aviones el 15, 16 aviones por la tarde del increíble, 15, increíble, 16 por la mañana increíble, del 16, increíble. por la tarde del 16 y el último, el 16. Suspendieron todo esto. Y cuando se enteraron Increíble. los entrenadores de la brigada, todos valientes, dijeron, bueno, la guerra ya se perdió. Porque, ¿cómo vas a tirar la brigada? Primero, este lugar jamás debían haber tirado la brigada. ¿Cómo íbamos a bajar nosotros en unos barquitos que cabían 9 soldados bajando? Como con un barquito así y de contra la CIA dijo que no había arrecife ni en Playa Larga ni en Playa Girón y habían tremendos arrecifes. Y la mezcla de aceite y de gasolina en Nicaragua la hicieron mal. Eso fue sabotaje Ah, eso me para que suena. perdiéramos la guerra. Y los barquitos bajaban, no podían arrancar, le daban, otros nunca arrancaron, otros sí arrancaron. Y Increíble, increíble. también la CIA había dicho que no había soldados, ninguno, en la Bahía de Cochino, ni en Playa Larga ni en Playa Girón. En cuanto llegamos ahí, que una grúa que hacía un ruido infernal de nuestro barco Houston, y para tirar un barquito empezaron a tirarnos con ametralladora desde tierra. Así que toda esa noche, llegamos más o menos a las 2 de la mañana, toda esa noche estuve en cubierta, listo para desembarcar y mirando las bases. El Houston tenía 2 ametralladoras calibre 50 y un barco de apoyo. El Bárbara J tenía muchísimas ametralladoras. Así que toda la noche vi los tiros que salían del Houston y del barco de apoyo, dándole a los enemigos que estaban en la playa. Y así todo, el gran amigo mío que vive todavía y que lo vi el 17 de abril ahora en la brigada, en el nuevo museo, ese señor valiente solamente tenía 22, Hugo Sueiro se llamaba, de 22 años nada más, un Imagínate. tremendo líder. Y cuando fue a pelear en Vietnam, le dieron un tiro por la cabeza en Vietnam peleando. Y ha quedado, por supuesto, lisiado, pero vive todavía. Y lo vi, gracias a Dios que lo vi. Siempre lo veo en las cosas de la brigada, por supuesto. Bueno, eso fue la gran tragedia que nos ocurrió. Podíamos haber ganado si Kennedy no hubiera cambiado todos los planes. Y tirarnos a Bahía de Cochino fue alta traición a la patria, fue una negligencia criminal y la culpa fue de Kennedy y de Dean Ross. Y aparte de Dean Ross, tenía unos globalistas también en el orden mundial que eran de Harvard y todos ellos no nos ayudaron tampoco. Pero el peor fue Dean Ross. Y fíjate lo que es la vida. Había un programa para gente como yo, de que tenía 35 años, ya yo era principal de West Miami Junior High, que era el mayor de Miami, y para gente como yo de 35 años que había ascendido rápido, había un programa que se llamaba White House Fellows, que cuando te escogieran, si te escogían, tú trabajabas con el presidente, con el vice o con un miembro del gabinete. Un año entero entrenándote y después te dejaban en el gobierno en un puesto Claro. importante. Bueno, cuando yo llego, quedé de finalista y voy a Atlanta a, a- de finalista para que ya escojan si me escogen o no. ¿Y quién estaba ahí? Dean Ross. Yo, yo tenía un máster en estudios de Latinoamérica, pero yo sabía del mundo entero porque yo leía todo el tiempo, sabía de África. No había nada que yo no supiera porque yo leía todo el tiempo y tenía buenísimas notas en la Universidad de Florida. Y De la ya tenía un decisión, máster. la Él me hizo decisión. preguntas de África, ninguna de Latinoamérica. Y se la contesté súper bien. Así todo, mira, Claro, me cortó la cabeza. tú dices que la culpa no solamente sería de Kennedy, sino de Dean Ross. Yo te voy a decir lo siguiente. El que tenía el poder, el que era el presidente en ese momento, el que tenía la decisión para hacer sí o no, era Kennedy. Los demás pueden estar hablando, susurrándole. Si tú eres el jefe, Sí, hay un pensamiento de Bolívar, de Simón Bolívar, que dice, llamarse jefe para no serlo es la mayor deshonra que puede existir. Entonces, si tú eres jefe, tú tienes que asumir la culpa de lo que pasó. Y esa decisión, sabemos 70 años qué ha sucedido con un sí. país, con una sociedad a donde la llevaron esa decisión culpable de
John Fitzgerald Kennedy, no hay otro. Será un gran Exacto. presidente para muchísima gente aquí en los Sí, Estados Unidos. Habrá tenido tremendas situaciones, tremendas para sí. los Estados Unidos. ¿Sabe qué? Para los cubanos ha sido la desgracia más grande que puede haber existido, porque él es el culpable de la decisión Así del es. sí o no. Bueno, ahora te voy a contar que Kennedy cambió después de habernos destruido, ¿no? Cuando salimos de la cárcel, Kennedy decidió hacer un cambio de régimen en Cuba porque fue criticado por el fracaso de Cochino, que usted es un estúpido, que como pasó eso, Eisenhower le dijo barbaridades, en fin. Y entonces, ¿qué hizo? Empezó a trabajar con la brigada. Nos puso una base militar en Costa Rica con barcos. Muchos brigadistas fueron ahí yo no quise ya seguir peleando, quise estudiar, sobre todo después del fracaso de Valle Cochino. Me ofrecieron ser oficial, a mí y a mi hermano del ejército americano, y yo no quise ser oficial. Yo voy a estudiar, voy a ser un educador y no voy más a ninguna guerra mal planeada. Y entonces, ¿qué hizo ahí? Empezó a tratar de matar a Fidel Castro. Y Fidel Castro se enteró y Fidel Castro lo asesinó. Es un cuento largo para otro día. Todos esos cambios que él quiso eh, hacer en inglés se dice, it's too late. Sorry. Exactamente. Y si yo pagué con 2 años de tortura, que Ay, bajé 60 libras, que me torturaron horriblemente a mí y a mi hermano, a todos los brigadistas, más pagó él porque a él lo asesinó Fidel Castro, con la ayuda de la mafia de Estados Unidos. Es un largo cuento que cuando hagamos otro programa podemos decir con mucho gusto. quiénes mataron a Kennedy. Es de que Por si cierto, agarran los sobrevivientes, no todo el grupo de 2506, los sobrevivientes, y narran sus historias, estaríamos días completos escuchando la tragedia de lo que sucedió. así es. Mira, este libro que dice Cuba, Así, Cuba, The Bay of Pigs, The Kennedy Assassination, The Vatican, The New World Order, está a la venta en Amazon. El libro tiene 402 páginas. Ahí yo explico cómo entró el comunismo a Cuba, por qué fracasamos en Bahía de Cochino, hablo del Papa comunista que tuvimos que ya murió, y hablo del nuevo orden mundial. Mira el tamaño del libro, sí. 402 páginas. Esto vale $25. Los que hablan inglés los pueden adquirir en Amazon por $25. Y son 4 libros en uno, son 4 tópicos diferentes en uno, pero sobre todo explico quiénes y por qué mataron a Kennedy y hablo de Valle Cochino y cómo entró el comunismo en Cuba. También todo eso está en el libro, así que se los recomiendo a los que hablan en inglés para enterarse de todo esto que pasó, que adquieran mi libro por $25 en Amazon. Esa es la historia, ahí está la historia. Ahí está la historia. Yo creo que tú tienes ese libro, Sí, ¿no? sí. Yo te lo regalé. Con mucho gusto y con muchas Bueno, gracias. Y yo tengo varios libros tuyos. He tenido la bondad de que los he recibido de propio autor, en este caso tú. Y todos son para mí libros de consulta, porque cada vez que tú lo abres, hay algo. Si lo lees todo completo, tiene la historia, pero cada vez que después lo lees y lo abres, es como el término en la Biblia, que abres la Biblia y consigues algo específico. Los libros, eso, especialmente que tú acabas de denunciar, tiene cada frase, tiene cada vivencia, tiene cada pasión, dolor de las cosas que han sucedido, que de verdad que es digno de que usted lo tenga. Amazon, $25 se lo gasta uno en cualquier McDonald's en 5 minutos y esto es parte de la y historia. más que la comida está muy cara hoy en Claro, día. y eso es la historia que debe ser preservada por encima de todo. Así es. Gracias por elogiar Bueno, mi ya libro. estamos casi al final del programa. Yo creo que sí, eso que tú dijiste en su momento, tenemos que continuar esto porque la historia, si no se mantiene, si no se dice la dinámica de la vida, la gente lo olvida. Y olvidar es peor que un pecado capital. Es lo peor que puede existir porque el único ser que repite los errores en su vida son los seres humanos, los animales no. Entonces, Sí. si nosotros no estamos atentos, si nosotros no decimos las cosas, si nosotros no proyectamos las cosas, puchimpluma nomás, como decía la canción Así es. de... Así que un abrazo, muchísimas gracias a ti, gracias por la oportunidad, mis amigos, compartan el programa. Si no lo comparten, estamos, vaya, flaco honor nos hacen a nosotros, que tratamos de llevar esta información a ustedes. Muchísimas gracias, Frank. Gracias a ti. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos la siguiente oportunidad. Amén.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming,